y con la inspección y comparando contra lo que nosotros hemos visto en todas las personas y que consideramos normal, vamos a ver algunos elementos que nos van a apoyar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, eh, digamos que revisarlo separadamente es importante porque vamos a ver que trofismo depende de varios elementos. Depende de unos elementos que no son solamente, como tú decías, de neurona motora inferior o de nervio periférico. Depende de la parte vascular que lo nombrabas, de la parte nutricional o metabólica, y también depende de el sistema nervioso central. Si yo tengo una alteración, digamos que me impide a nivel del frontal movilizar todo un hemicuerpo, ese hemicuerpo va a crecer igual que el otro lado. Si es un niño el que tiene esa hemiparesia, si yo tengo una alteración del movimiento y de la fuerza de este lado, secundariamente ese lado crecerá igualmente que el otro. Se va a ¿Qué atrofiar. dicen ustedes? Va a tener una atrofia que no va a ser tan rápida, no va a ser tan evidente como si yo tuviera una lesión de un nervio periférico. La lesión del nervio periférico me va a alterar la llegada y la despolarización de la neurona en el músculo periférico y no va a dejar que él tenga su contracción, entonces consecuentemente va a aplanarse, va a atrofiarse, ¿sí? No va a llamar nutrición, no va a llamar, digamos, oxígeno ni nutrientes y el músculo se nos va a atrofiar. Entonces, una lesión de nervio periférico a ese nivel me va a dañar rápidamente el tejido muscular, me va a dar una atrofia demasiado marcada, ¿cierto? Pero una lesión a nivel central, si yo tengo una hemiparesia, ¿qué pasa con la hemiparesia? La hemiparesia, cuando vamos a ver neurona motora superior y neurona motora inferior, una lesión en neurona motora superior inhibe, inhibe la regulación de los reflejos, ¿sí? Entonces yo a un paciente que tengo una lesión de neurona motora superior, digamos, voy a lesionar ese nervio y ese nervio iba a controlar un reflejo que se presenta. Entonces, como voy a lesionarlo, no voy a tener la actividad motora que yo quisiera hacer, ¿cierto? Que yo quiero, por ejemplo, la imagen que les estaba, digamos, suponiendo que yo tengo una hemiparesia donde tengo el miembro superior. Déjenme un segundito, conecto este coso que se me va a desconectar. Entonces, si yo tengo una lesión de nervio de neurona motora superior, no voy a poder, no voy a poder inhibir los reflejos, ¿sí? Entonces, desinhibo los reflejos y voy a tener una hiperreflexia, como lo vamos a ver ahora en reflejos. Voy a tener una hiperreflexia. Entonces, una hiperreflexia, ¿qué hace con el músculo? ¿Qué hace con el músculo? Si yo tengo la mano así, pero cualquier cosita me hace mover la mano, ¿cómo va a estar ese músculo? ¿Tan atrófico como el otro que no llega información y está totalmente quieto? ¿O va a tener un poquito más de nutrición porque no es un movimiento voluntario, pero él a la larga se termina moviendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me explico? Alguien que me diga, Eric, ¿quedó claro o no quedó claro? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿Qué entendiste? Es que pues me confundí en la parte en donde dice usted que si se toca también hay un reflejo, pero que también sería atrófico cuando se encuentra la mano, digamos, en posición sin movimiento. Entonces ahí Exacto. como que, Entonces, a ver, voy a volverlo a decir. Si yo tengo un niño, ¿sí? Tengo un niño que no ha acabado de crecer. Tengo un niño
que tiene una hemiparesia. Es que quiero ver si esto se ve, si me veo bien o no me veo. Bueno, no sé si me están viendo bien. Entonces, si yo tengo un niño con una hemiparesia y tiene la manito así, digamos, ¿cierto? Y la otra mano la usa para comer, la usa para vestirse, la usa para jugar, la usa para todo, y esta manito, digamos que no es totalmente pléjica, pero apenas si hace algún tipo de movimiento, ¿cierto? Y con esta muevo todo. En ese contexto, ¿cuál va a desarrollarse mejor? La buena, ¿cierto? Va a tener más carnita, va a tener más movimiento, va a llamar más nutrientes, porque es que ese es el músculo que está trabajando, ¿cierto? Vayan diciéndome sí o no, porque si no me siento como que me abandonaron. Sí, Sí, profe. señora. Sí, profe. Bueno, entonces, esta se va a desarrollar normalmente. Esta no se va a mover para lavarme los dientes, no voy a moverla para escribir, no voy a moverla para todas las otras cosas. Este brazo y esta mano, ¿será que van a crecer igual que la otra? No, señora. No van a crecer igual. Entonces, no va a crecer igual, pero ¿será que va a ser tan flaca, tan hipotrófica como un paciente que tiene una lesión del nervio periférico que no puede moverla casi nada? Que no puede mover casi nada, porque es que con una lesión de neurona motora superior usted va a tener una hiperreflexia. Entonces, mal que bien, algo de nutrición le llega porque es que usted le hace así y hace hiperreflexia. Entonces, ahí el músculo se está moviendo. Le hace así y algo se mueve. En cambio, en una lesión de nervio periférico, usted daña el nervio periférico y esto se vuelve flácido, le pega el reflejo y no tiene reflejo. Entonces, este músculo va a ser más atrófico. Entonces, eso es lo importante de revisar trofismo. ¿De qué depende el trofismo? También del nervio. Si el nervio tiene una lesión a nivel periférico, el trofismo se va a perder más rápidamente. ¿Qué dijimos de una lesión del nervio hipogloso la vez pasada? Que vimos la imagen de la lengua, la mitad, 18 músculos que tiene la lengua. Con una lesión del hipogloso, la carnita de esa lengua estaba disminuida y se veía una lengua, la mitad de la lengua gordita, ¿cierto? Y la otra mitad como atrófica, ¿sí? Sí, señora. Eso. Depende entonces del movimiento, depende del nervio periférico, depende de la nutrición. Pero el trofismo no es solo muscular. El trofismo también abarca la piel, abarca el hueso, abarca el crecimiento de los tejidos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una radiculopatía, el que decía de una hernia discal que me decían, ¿cierto? Y empieza a comprimir la raíz y es un adulto, pues no se va a quedar más chiquita la pierna porque es que ya le creció, sino que solamente se va a enflaquecer y se ve delgada. ¿Se acuerdan la hipotrofia del paciente con polio? De la paciente con polio. Sí, señora. Eso. Entonces esa pierna era más delgadita que la otra. Es más, la voy a volver a poner por si acaso. Busquémosla aquí. ¿Dónde está el documento? No lo veo. Espérate a ver. Poliomielitis aquí. Entonces, espérame, comparto pantalla acá.
A ver, aquí. Entonces, miren esta. Este es el claro ejemplo, bueno, de dos cosas. Uno, observen la pierna derecha. No solamente es más flaca, ¿cierto? Díganme sí o no, por favor. Es flaca, ¿cierto? O sea, hay atrofia de, del miembro inferior distal a la rodilla. Mire que el muslo está parejito, ¿cierto? Profe, Dime, ¿están perdone. viendo la imagen o no? Sí, profe, en las carpetas, no sé la imagen Ah, grande. no, espérate. Ahí sí tienes razón. Aquí, ahí sí ya. Sí, ahí sí ya. Bueno, entonces, gracias. Entonces vemos aquí que hay una disminución del trofismo de la pierna, de esta paciente, de la pierna derecha, ¿sí? Y créanme si les digo que como fue una polio infantil y la polio me afecta la neurona motora superior o la neurona motora inferior. ¿Cuál? A ver, díganme, tienen 50 y 50 y si no llaman al amigo, a ver. Pero no me hagan sentir acá sola. A ver, Marco, que tiene activo ahí su micrófono. Cuando yo afecto la polio, ¿ya googlearon o no googlearon? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que no la escuché. Cuando se afecta la polio, ¿qué afecta? ¿Neurona motora superior o neurona motora inferior? Segunda motoneurona. Segunda motoneurona, o sea, la motoneurona inferior. Sí, señor. ¿Dónde hace la lesión la poliomielitis? En las astas anteriores de la médula. Entonces aquí tengo la médula, aquí son las astas posteriores y aquí son las astas anteriores. Aquí en la asta anterior esta es la médula. Las astas posteriores están con una P, las astas anteriores están con una A. Y de la asta anterior, el cuerpo de la neurona motora inferior, el cuerpo de esa motoneurona inferior, que es la que va a llevar la información hasta el músculo, está en el asta anterior. El desgraciado virus de la polio, como muchos virus que conocemos que son unas porquerías de virus, me afecta esto, se carcome el asta anterior de la médula, se la carcome, hagan de cuenta que entre un taladro o una fresa de esas de dientes y le hace zzz, y se daña el asta anterior de la motoneurona. Entonces, si yo daño esa motoneurona, ¿qué información va a llevarle a ese músculo? Pues nada, le va a llevar una información de que no crezca, que no se mueva, va a ser pléjico, ¿cierto? Y no va a tener movimiento. Entonces el hecho de no tener movimiento en ese territorio hace que ese músculo no crezca. Me afectó el E5 me coge el dorsiflexor, el tibial anterior. Tiene un poquito de gastrocnemios porque es de S1. Esta señora tiene afectada más que todo el E5, no puede levantar el pie, ¿sí? Entonces me afecta solo el área motora. Viniendo a la revisión del tema de hoy, la sensibilidad está normal. Entonces yo puedo evaluar a esta paciente y decir, ¿tiene daño de una raíz nerviosa? ¿De una raíz nerviosa como tal, toda completa con la parte sensitiva y motora? No, solo me afectó la parte motora. Entonces yo puedo pensar que es polio porque la sensibilidad está perfecta, ¿sí? Pero además esta extremidad no creció igual que la otra, mírela. ¿La ven ahí? Es más corta, ¿cierto? No solo más gorda, sino más corta, corta con C, porque no creció correctamente. Entonces, en un niño, la falta de nutrición de los músculos no solo me van a afectar el trofismo muscular de que sea gordito o flaquito, sino también el crecimiento de toda la extremidad. A eso era la conclusión que iba a llegar. Entonces yo puedo ver que un paciente tuvo una lesión
En la infancia, sí también tiene una hipotrofia y tiene un acortamiento de la extremidad. ¿Sí? Y aquí me acuerdo de lo que pasó una vez que iba oyendo, uno cuando ya coge años empieza a oír Caracol Radio, ¿no? Entonces yo iba oyendo Caracol Radio, tal, oyendo las noticias y esto, y dijeron ahí que un servicio social, que por favor devolvieran el disfraz del cuentahuesos. ¿Ustedes sí han visto el cuentahuesos? ¿O ya tampoco eso es de su generación ya? ¿O sí lo han visto alguna vez? El de Sábados Infelices, ¿sí? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, dicen que por favor devuelvan el disfraz del cuentahuesos que lo había dejado en el taxi, en un taxi que lo llevaron a Caracol. Entonces decía, por favor tráiganlo porque a nadie más le va a servir, porque tiene una manga del brazo y de la pierna más corta que la otra, ¿sí? Y ustedes sí lo han visto cómo camina, él tiene una hemiparesia, ¿no? Usted lo ven que él camina con una hemiparesia y se pone unos zapatones, un zapato con un tacón más grande. ¿Mm? Entonces él tendría una hemiparesia desde la infancia y por eso quedó con una pierna más, una extremidad inferior más corta y un brazo más corto. Si usted le hace esto, va a quedar con una más larga que la otra, ¿sí? Lo que pasa es que en las manos pues no se nota porque como usted la mueve, en cambio en los miembros inferiores sí es importante. ¿Por qué? Porque va a quedar con una pierna más larga que otra y va a desarrollar una escoliosis, porque una extremidad es más larga que la otra, ¿sí? Bueno, segundo caso de alteración, mírenla ahí sí que se ve flaquita la pierna, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí, espérenme a ver cómo es que me voy yo de aquí, compartir pantalla, espérame a ver aquí. Vamos a ver aquí, neurona motora inferior, bueno. Vamos a subir aquí, atrofia tenar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver una lesión. Esto es lo que las imágenes que necesitábamos de atrofia, de hipertrofia también. Hipertrofia pues puede mostrar un Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? También saben quién es Arnold Schwarzenegger. No conozco uno más, bueno, uno que sea así, de esos fisicoculturistas, o no sé cuál de esta época es así, ¿sí? O mujeres que hacen fisicoculturismo y se les ven marcaditos todos los músculos, ¿no? Comparativamente con un músculo así todo atrófico, pues que, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver estas imágenes. Miremos ahí, estoy compartiendo esa pantalla. ¿Están viendo la imagen del muchacho o no? Son las carpetas, lo veo yo. Las carpetas, bueno, espérame, entonces yo miro acá. Entonces miren acá, esto es una atrofia en una lesión de neurona motora inferior. Si ven la carnita que se debe ver en la masa muscular, perdón, en la escápula derecha, se ve llenita la escápula, ¿cierto? Miren en la izquierda cómo se ve esta escápula. ¿Eso cómo se llama? A ver, atrofia, ¿sí? Está atrófica, no se ve casi que se ve el hueso de la escápula y la espina de la escápula completa y no se le ve nada de músculo. Este paciente tiene una lesión de plejo braquial. Debió ser secundario a que a una moto, porque las motos son las que dejan estas horrores, estas cosas tan horrorosas. Bueno, y miren aquí también, tiene tanta pérdida del deltoides, miren este deltoides gordito, si lo ven acá, a la derecha, y miren el izquierdo, ¿qué ven aquí? El acromio, la escápula, el acromion, y se ve abajo un hueco y sigue el húmero. ¿Sí lo ven? A ver si yo tengo acá, no. Editar, no quiero el puntero. Mejor no hago nada porque voy y la embarro aquí. Espérate a ver. A ver aquí. Profe, pero Aquí, aparte de eso, el paciente aquí está como retraído, ¿no es cierto? Como así más hacia arriba, en la parte donde está mira la que atrofia.
Mira que más que eso es que el trapecio se ve, digamos, como más liso en la derecha y un poquito más contraído sí hacia la izquierda, ¿cierto? De pronto por el dolor o por proteger su brazo, trata de traccionarlo más y se asciende un poquito. Miren, esta escápula está más ascendida, ¿sí? Y miren el hombro, ahí sí ven el puntero del mouse. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces ven el acromion aquí y ven un hueco que hay entre el acromion y el húmero, la cabeza humeral. Esta falta de trofismo del deltoides hace que el deltoides sea tan débil, que sea tan débil y tan flaco, tan atrófico, que no permite la fuercita para sostener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea y se luxa. Entonces, este se llama un signo, no, de la tecla no es, pero este es el signo que nos muestra este hundimiento aquí, una luxación del hombro. Entonces tiene hipotrofia o atrofia, porque es tan marcada que uno ya le dice es atrofia, ¿sí? Hipotrofia cuando es un poquito flaca, atrofia del deltoides, y miren este bíceps comparado con este, alcanza a verse algo, ¿sí? Miremos a ver si se ve acá, mírenlo acá por delante. Sí, tienes razón, está retraído también. Está retraído y miren aquí el espacio que se hace en deltoides. No tiene masita del deltoides. Mire, todo el deltoides anterior, el deltoides acá en la parte lateral está atrófico. Y el músculo bíceps es diferente. ¿Sí lo ven? Aquí está con su férula, pero ya con férula, ni siquiera con la férula, alcanza a engordar el brazo del otro lado. El derecho se ve buen trofismo, mientras que el izquierdo se ve flaco. Esto es atrofia por una lesión de nervio periférico, una lesión de plejo braquial aquí, que nos lesiona nervio axilar, que va para el deltoides, nervio músculo cutáneo, que va para el bíceps, el radial parece que está un poquito mejor aquí, brachiorradiales, pero distal, vamos a ver si tengo la manito. Mire esta mano, hasta él la tiene que cargar, se ve atrófico también y se ve plana la eminencia tenar, se ve plana, ¿sí ven? No se ve el gordito que tiene uno en la parte de tenar, sino que se ve planita. Ahí tiene un poquito hinchado los dedos por tener tan descolgada la mano. Aquí se ve, bueno, no se ve muy bien, pero se ve la atrofia del deltoides y de la escápula. Y ahí se ve un poquito de la hipotrofia. Este debe ser, si es el mismo eso, o es otro. Creo que ahí quería ver, ese es un video para ver las fasciculaciones. No pude. Es que a veces me queda un poquito difícil. Aquí se ve atrofia, mírenla. Atrofia. A ver, ¿qué hice yo mal aquí? Espérate. Ahí. Miren la atrofia de este antebrazo. ¿Sí? ¿Vieron el otro como era de gordito? Miren acá. Perdido el tríceps también. Perdido aquí todos los extensores de la muñeca. Extensor carpi ulnaris, extensor carpi radialis, extensor de los dedos y atrofia aquí de esta mano completa. Una lesión muy brutal del plejo braquial. Yo a veces los cojo y me dicen, ay, pero no me muestre la cara, por favor. Y miren aquí, atrófico total de los intrínsecos y este acá intrínsecos de los dedos. ¿Sí? Y él se tiene que sostener la mano porque es una lesión de plejo braquial. A ver si aquí sí se ve la fasciculación. No, esto es foto. Listo. Bueno. Vamos a ver aquí otra. A ver dónde está. Bueno. Y miremos acá. Neurona motora inferior. Vamos a ver si tengo otra.
Fasciculaciones. Bueno, las de la lengua, que ya espero que no las hayan olvidado. Esta, miremos a ver si observan la fasciculación, que es, mírela, ahí brincó la piel, ¿sí? Es por un, no se olvida, espérame, bueno, vale, espérame a ver, yo miro, espérame. Ahí, ahí sí, Sí, ahí sí señora, está. ahí sí. Entonces ahí tal vez al puro comienzo es que me queda a veces más difícil con una mano pegarle al paciente, percutirlo, filmar con eje celular. Ahí por ahí al comienzo, ahí se ven unos brinquitos del músculo. Bueno, sobre acá. Ahí espero a ver si de pronto hay alguna. Lo percuto como para activar esas fibras musculares que está. Ahí se vio un brinquito escaso. Ahí. ¿Sí lo ven? Hay unos brinquitos como involuntarios del músculo. Bueno, y estas pues son de la atrofia de la lengua, que tiene las fasciculaciones de la lengua, porque tiene daño en la neurona motora inferior de este paciente. Bueno, listo, bueno. Bueno, yo creo que ya quedó claro cuáles son los, ¿cuál era? Hipotrofia infraespinosa. Bueno, ahí diríamos una hipotrofia, porque no se ve atrofia como en el otro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Bueno. Bueno, entonces nos tomamos 10 minuticos de descanso, ¿me escuchan? 10 minuticos de descanso y mientras tanto van montando la siguiente exposición, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces tomémonos unos 10 minuticos, un tintico y volvemos. Listo, profe. Profe, Dime, no sé si me regalarías un minuto, yo hablo contigo. ¿cómo es el nombre suyo? Carlos Alexander Figueroa. Sí, Carlos, claro que sí. ¿Me quiere llamar al celular? Ah, sí, profe, puede ser. ¿O ahí? Ah, bueno, ahí no hay ningún problema, todos están Bueno, ¿en como qué? quiera. Como No, quiera, a ver, cuénteme. te quería preguntar porque, pues ahora que tuve problemas para ingresar, mis compañeros me dijeron que yo tenía 4 faltas, pero yo no he faltado a ninguna clase. Ven y te digo acá, Carlos Figueroa Perlaza, ¿sí? ¿Sí, señora? Cuando he llamado agosto 31, septiembre 7, dos faltas. Pero Y yo no he la de faltado. hoy, y la de hoy era 3, pero pues cuando he llamado lista o han escrito en el chat, De no pronto, está. de pronto yo tenía de pronto dificultades para ingresar, porque a Mm, veces se me alarga, por ejemplo, ahora se me salió y me demoré sí. como 5 minutos para